Floricanto presenta. Número 429 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano? Bueno, os llamará la atención que en este momento, dentro de este capítulo que hablaba de la salvación de Dios, la ley y la gracia, los últimos puntos se reservan para hablar de cómo la Iglesia es madre y maestra, ¿no?, en este misterio de la salvación, en ese misterio en el que Dios da su ley y su gracia. Como digo, el punto 429 pregunta ¿cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano? Y responde: la Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo, recibe la gracia de los sacramentos, se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual, aprende del ejemplo de la santidad de la Virgen María y de los santos. Bueno, hemos hablado en los puntos anteriores de la conciencia, de nuestra conciencia y de la ley de Dios. Hemos hablado de la gracia y la libertad. Hemos hablado de cómo participar de los méritos. Bueno, todas estas cosas, hablar de conciencia, de ley, de gracia, de libertad, todo ello no está aconteciendo, no lo recibimos, no lo percibimos en el aire, de una manera abstracta, ¿no?, sino que lo recibimos, se nos predica y lo recibimos en el seno de la Iglesia. Es la Iglesia la que es madre y maestra y nos educa en el conocimiento de lo que es la conciencia, de lo que es la ley de Dios, la gracia, la libertad, ¿no? La Iglesia como madre y maestra, dice aquí, nos nutre, nos nutre. Es una expresión muy bella de entender cómo el cometido de la Iglesia es el cuidado de sus hijos. ¿Cómo lo hace? Aquí se hace una serie hace una descripción que yo la he resumido en 5 puntos. En primer lugar, en la Iglesia, en la comunidad cristiana, se nos enseña, es el hogar en el que aprendemos a acoger la palabra de Dios. La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento fue escrito por la primera comunidad cristiana, es el hogar de la palabra de Dios. En ella se nos enseña a acoger la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. La palabra la recibimos, la palabra de Dios, predicada por la Iglesia. Nos enseña a tener un discernimiento de cómo acogerla, a cómo dejarnos interpelar por ella. Hemos aprendido también de los demás, de los santos, cómo se escucha la palabra, cómo se acoge. Lo hemos aprendido de la Virgen María. Se nos enseña a acoger la palabra. En segundo lugar, también en la Iglesia se nos enseña a recibir la gracia de los sacramentos, porque la gracia de Dios muchas veces encuentra resistencias y la gracia de Dios a veces se frustra porque no encuentra la disposición de vida. Y la Iglesia, por ejemplo, nos predica esa parábola de esa semilla que cayó al borde del camino y que no penetró y vino un pájaro y se la llevó, esa semilla que cayó en terreno pedregoso y que al principio prendió, pero después, como no podía tener raíces profundas, se secó, esa semilla que cayó entre zarzas, que fueron finalmente, la semilla fue ahogada. O sea, la Iglesia nos dice, cuidado, que Dios te está enviando sus gracias, pero tú tienes que... nos enseña como madre y maestra a acoger esas gracias, a no resistirnos ante ellas. Es tan importante, si Dios diese su gracia, pero a nosotros la Madre Iglesia no nos ayudase a identificar esas gracias y a disponernos a acogerlas, se frustraría. En tercer lugar, la Iglesia también es el lugar en el que nos unimos a la ofrenda eucarística en la celebración de la Santa Misa. Ahora, no pensemos que esto es una mera cuestión de que la santificación tiene lugar pues, por voluntarismo, porque me voy a esforzar mucho. No, se nos enseña a que nosotros nos unimos al sacrificio de Cristo y que unidos al sacrificio de Cristo podemos merecer con Él, podemos ser fecundos por la gracia de Cristo. O sea, la Iglesia es el lugar en el que se nos enseña
en cómo integrarnos en la Eucaristía, en la ofrenda de Cristo al Padre. Y así, de esa manera, la vida moral, nuestra vida moral, pasa a ser un culto espiritual. Sí, un culto espiritual. Cuando nosotros presentamos, junto con el pan y el vino de la Eucaristía, presentamos nuestros trabajos, nuestros proyectos, cuando junto con esa gota de agua que se derrama en el cáliz de Cristo hacemos la ofrenda de tantas cosas, todo ello pasa a ser un culto espiritual unido al sacrificio de Jesucristo. Y claro, otra cosa que también es muy visual, muy visual en la Iglesia, también se nos enseña a recibir, ¿no?, esa gracia de Dios por los testimonios, porque la gracia, porque el don de Dios no solo se recibe por la predicación, dice San Pablo que la fe entra por el oído, sí, pero también por el ojo, también por los testimonios de vida, porque la Iglesia lo que hace es custodiar la memoria de los santos y presentar a los santos como modelo. La Iglesia canoniza y pone como modelos a los que han sido ejemplo en su vida. La Iglesia no pierde el tiempo con esta llamada a señalar los pecados de los que somos pecadores, sino a subrayar los modelos, como el de María y el de todos los santos, en los que tenemos que poner los ojos. Poned los ojos en quienes pusieron su mirada en Dios, en quienes reflejan la luz del sol, ¿no? Los santos son aquellos que tienen luz reflejada, pero una luz que nos resulta muy cercana, que es un modelo de seguimiento a Jesucristo en el que aprendemos muchísimo. De todas estas maneras es como la Iglesia nos nutre y nutre la vida moral del cristiano.